Todos los días nos enfrentamos a situaciones en donde se utilizan medidas. El kilogramo de pan para la cena, la hora para llegar a tiempo al trabajo, los metros de tela para hacer las cortinas y la factura de energía eléctrica. ¿Cuánto fue el consumo eléctrico de este mes? De tan cotidianas, las medidas parecen naturales. Sin embargo, son convenciones. A mediados del siglo pasado, los metrólogos establecieron el segundo, el kilogramo, el metro, el mol, el ampere, el kelvin y la candela como las 7 unidades de base del Sistema Internacional de Unidades. En 1960, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que tiene como función principal garantizar la uniformidad de las medidas en todo el mundo, consolidó las 7 unidades de base del Sistema Internacional de Unidades. Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, cantidad de materia, intensidad de la luz y temperatura. De estas 7 magnitudes fundamentales se derivan después las otras magnitudes del sistema internacional, como la frecuencia o la superficie. De la precisión en las mediciones dependen precios, cobros y pagos. También ingresos fiscales, impuestos y retenciones. Cada una de las 7 unidades del sistema internacional tiene características especiales, que se fueron modificando en busca de una mayor exactitud. ¿Qué te parece? Una pintura, mira. Perfecto. Sí. Hoy los patrones de cada una de las magnitudes ya no se corporizan en un artefacto, sino que se representan a través de procesos físicos. Todos menos uno, el patrón del kilogramo, que es la unidad de la masa. Germán, Ahí está. tu pedido. Muchas gracias. No, porque gracias a vos. Está levantando 70 kilogramos, lo dicen las pesas. Pero ¿quién me asegura que un kilogramo sea exactamente un kilogramo? La unidad se define como la masa del prototipo internacional del kilogramo, el IPK. Se trata de un cilindro de 39 milímetros de alto y 39 milímetros de diámetro, compuesto por una aleación de 90% de platino y 10% de iridio, que se fabricó hace más de 100 años. Cuando decimos kilogramo, nos referimos exactamente a la masa del IPK, que está guardado en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en las cercanías de París. Las antiguas civilizaciones calculaban sus medidas utilizando como patrón el cuerpo humano. Un pie, la palma de la mano, una pulgada, el codo. En la época medieval se usaron diferentes unidades de medidas, tantas como determinaba el capricho de los señores feudales. En cada comarca se manipulaban patrones distintos, lo cual dificultaba la comunicación entre los pueblos. En épocas de la Revolución Francesa, los científicos se dieron cuenta de que hacía falta un patrón de medida consensuado, una misma medida para todos, y no la que se le ocurriera al rey de turno. Fue así como en 1791 se definió por primera vez el metro. ¿De qué manera? Tomando como referencia un parámetro universal relacionado con nuestro planeta, la 10.000.000ª parte del cuarto de meridiano terrestre que pasa por París. En 1889, el metro se convirtió en la base del sistema métrico decimal. Ese año, los metrólogos fabricaron una barra de platino con un 10% de iridio que se guardó junto al IPK en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. En la actualidad, el metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo
de 1 sobre 299.792.458 segundos. Se lo define a través del recorrido de un haz de luz en una porción de segundo. Pero, ¿qué es un segundo? El tiempo organiza la vida de los seres humanos. ¿A qué hora sale el tren? ¿Cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿Cuál es el mejor tiempo en las prácticas de un nadador que se prepara para una competencia? El segundo es la unidad de tiempo y el reloj el dispositivo que se utiliza para medirlo. Desde la antigüedad hasta el presente, los relojes fueron cambiando y ganando en exactitud. Hoy la hora mundial está sincronizada a través de aparatos atómicos. Suena sofisticado, y claro lo es. La modernidad exige cada vez mayor precisión. Actualmente la hora se mide a través de las radiaciones electromagnéticas de un elemento químico denominado cesio, cuya longitud de onda y frecuencia es estable. El segundo se define entonces como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 y se mide a través de los relojes atómicos. Los relojes de péndulo en el siglo XVII atrasaban 10 segundos por día. Los relojes de cuarzo en 1930 tenían un error de 1 segundo en 30 años. El primer reloj atómico de cesio de 1955, en cambio, tenía una incertidumbre de solo 1 segundo cada 300 años. Es impensable determinar cuántos objetos que usamos utilizan electricidad. En una casa o en una gran fábrica. Sin la electricidad, hoy ni siquiera sabríamos cómo vivir. La unidad de corriente eléctrica es el ampere. El rayo, el de una tormenta, tiene una intensidad de 30.000 amperes. Una pava eléctrica, solo 10 amperes. Y la lamparita tiene una corriente de 0,25 amperes. La masa, la longitud, el tiempo, la electricidad. Ahora es el turno de la cantidad de materia y su unidad, el mol. La magnitud, cantidad de materia, se utiliza para especificar el número de elementos, en general átomos o moléculas, en un determinado compuesto químico. Primera aclaración, no es lo mismo que masa. ¿De qué manera podemos diferenciarlas? Imaginemos que todos los operarios que ingresan en la fábrica son átomos. Supongamos que son 100 operarios y que cada uno de ellos pesa 70 kilogramos. 100 operarios por 70 kilogramos es igual a 7.000 kilogramos. Cada uno de ellos representa un átomo u otro tipo de partículas. Ahora sí, estamos hablando de cantidad de materia. 7.000 son los kilogramos, la masa. Y 100 son los átomos, la cantidad de materia. El mol representa un conjunto de partículas muy pequeñas que son difíciles de manipular y se utiliza para describir reacciones químicas. Pero, ¿qué es un mol? Hay una trampa. La masa y la cantidad de materia son dos conceptos diferentes. Pero al explicar qué es un mol, se toma como referencia los gramos del carbono 12. El mol, su unidad, se define como la cantidad de materia de un sistema que contiene tantos entes elementales
en general átomos y moléculas, como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. El agua y sus 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Tiene mucho que ver con la temperatura o con la medición de la temperatura. Su unidad es el Kelvin. Se lo define como la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, sólido, líquido y gaseoso. En este laboratorio se estudia la intensidad de la luz. Su unidad es la candela y es otra de las magnitudes de base del Sistema Internacional de Unidades. Para definirla, se usaron desde lámparas que funcionaban con aceite de ballena o a gas a otras que utilizaban carbón. Luego se utilizó la luminancia de un cuerpo negro operado a la temperatura de solidificación del platino. En la actualidad se busca definir la candela a través de constantes de la naturaleza. La candela es la intensidad luminosa de una fuente en una determinada dirección. Dicha fuente emite una radiación con una intensidad energética en esa dirección de 1 sobre 683 watts, la unidad de potencia, por estéreo radián. Los metrólogos están pensando pequeñas modificaciones, siempre en busca de la exactitud. El Sistema Internacional de Unidades es el código que se esconde detrás de todos los intercambios comerciales. La masa, la longitud, el tiempo, la electricidad, la materia, la intensidad lumínica y la temperatura. El patrón de cada una de las unidades se utiliza para calibrar y comparar los instrumentos de mediciones en la mayoría de los países del mundo. Medir es una forma más de comunicación y los metrólogos buscan perfeccionar los dispositivos y patrones para llevar la incertidumbre a cero, porque a menor incertidumbre, mayor exactitud en las mediciones, con sus consecuentes ventajas tecnológicas y económicas. Las mediciones se modifican, igual que las épocas, porque están hechas a medida, a la medida de su tiempo.